Buenos días de domingo, ciudadanía colombiana, paisanos, santanderianos, comuneros. Rubén Fernando Morales Rey, ex juez y profesor universitario, les da hoy el saludo. Quiero hoy decirles de qué va a pasar con el presunto golpe de Estado, blando, jurídico, trampa jurídica, vía de hecho, grosera vía de hecho, del Consejo Nacional Electoral y de la Registraduría en la resolución 0799 de 2026, por la cual privó al pueblo colombiano de un debido proceso constitucional de elecciones y bloqueó violentamente por un presunto golpe que se llama Estado blando, porque un golpe contra un candidato es un golpe contra un presidente, idéntico, y sus consecuencias son idénticas. Miremos, idénticas para la violación de los derechos políticos y fundamentales, dos pesos políticos distintos, pero la misma conclusión. Esa resolución proferida de manera grosera, con un tinte presuntamente delictual, tinte no, porque es que fue debidamente conocida, sabían que la 1475, numeral 7, estatutaria de las votaciones, de las consultas, lo dice clarito, es cuando haya dos consultas sucesivas que puede inhabilitar a alguien. Aquí no hubo dos consultas sucesivas, hubo una sola convocatoria a la consulta de marzo, 8. La de octubre no existió. No existió para nada en la vida jurídica del país. Ni de nadie, no existió. Fue declarada improcedente, cosa juzgada por la Tribunal Administrativo de Cundinamarca y por la Corte Suprema de Justicia, que la confirmó. Entonces, esa consulta que llevó, esa tutela que llevó a hacer una consulta a medias, la tenemos que es una cuestión que no tiene vida jurídica y por tal fue un presunto delito usarla como inhabilitante de Cepeda, groseramente usarla. Tenemos hoy que resolver las consecuencias de esa violencia política jurídica, que es más peligrosa que la violencia política física. Miremos qué consecuencias trae. Que como consecuencia jurídica hay unas que van a resolverse en los tribunales nacionales y otras en los tribunales internacionales. Miremos las consecuencias primero. ¿Qué consecuencias trae las próximas decisiones que deben tomar los tribunales? Ya dejando atrás las consecuencias de la violencia política que ocurrió con ese golpe de Estado, con ese golpe blando que se dio, con ese golpe jurídico, presunto golpe delictual, que fue delictual y debe analizarse porque no han debido hacer eso se llama cuando un juez decide así, que ve la norma clara y la aplica de otra manera, groseramente. 1475 electoral, numeral 7, eso tiene consecuencias delictuales, porque el juez no es absoluto y señor Dios de la ley, no, la ley tiene que respetarse. Y allí el juez miró el juez, que es un juez, pero juez de político, que se llama Consejo Electoral y Registrador, que la apoyó, cometieron esa violencia inmensa, ese golpe.
consecuencias que tendrá después. Apartémonos de la tutela, de las consecuencias que ya vimos, el daño hecho, la violación a todo el progresismo, a todo, porque no solo eliminó a Cepeda y al Pacto Histórico y a Colombia Humana, no solo eso fue una eliminación brutal. Eliminó a todos los partidos, además del progresismo, porque es que si a usted le cortan la cabeza, el resto del cuerpo no sirve para nada. Si usted le cortan un brazo, queda manco, si tiene una pata, le queda cojo. Eso no es por pedacitos, eso es integral. Atacaron a todo el bloque progresista en pleno, que lo confirma todo el progresismo, que era Pacto Histórico y Colombia Humana cerradas, y unitarios de base, que fueron a los que nos sacaron de esa lista cerrada de Pacto Histórico y Colombia Humana, que se llaman unitarios de base, y que de una u otra forma esos unitarios de base, allí estaba Roy, que no fue muy coherente con los unitarios de base, no fueron muy amorosos, no hubo digamos, una unidad de criterio, porque pues querían y el embajador, el otro, el que también querían, era que todos se adhirieran a ellos. No era absolutamente imposible, pues es que pues había, como todo ahí en la política, diferencias. Roy no fue muy compatible con unitarios de base. Estuvo ahí porque pues, también fue sacado, estaba en otro lado. Y pues entonces este golpe, este misil terrible del acero 798-25, ¿qué consecuencias trae? Ya para el futuro. Ya, apartemos un poco de la parte actual, de los daños ahorita que fueron violentos, y miremos los futuros. ¿Qué vendría contra una resolución que profiere una entidad como el Consejo Nacional Electoral, que es un acto administrativo? Ante el contencioso administrativo futuro. No protegieron los derechos cuando se pidió, ahora en lo futuro la ley tiene formas que se llama nulidad y restablecimiento del derecho, para que se declare lo que no están declarando los tribunales, que es que la consulta del 20-25 de octubre del Pacto Histórico y de Colombia Humana no tuvo. Más que todo el Pacto Histórico, Colombia Humana iba pegada, doble trabajo ahí, pero es distinto. Esto no tuvo ninguna validez, ninguna, anulada, improcedente por la Corte Constitucional, por la Corte Suprema de Justicia y por la Tribunal Superior de Cundinamarca. La Corte Constitucional no la revisará. ¿Por qué? Porque allí está Camargo. Que la revise la Defensoría del Pueblo, que pida la prioridad para que la revisen por la importancia de la violación contra los colombianos, no les importa. No la van a revisar. Allá cierra la Corte Constitucional diciendo no se revisa. Y va a bajar diciendo no se revisa esa consulta, ni se va a decir nada de fondo. Porque ya sabemos cuál es la orquestación de las entidades para no resolver nada que corresponda a estos golpes violentos, como la resolución 0799 de 2026, recuerden, 07, misión imposible, 99, un número kármico. Eso fue lo que decidió el Consejo Nacional. ¿Qué consecuencias trae en una nulidad y restablecimiento del derecho? Entonces deben declararlo. No hay otra declaración posible, porque ¿para dónde? Que esa decisión, que ese acto administrativo es nulo. No va a haber medida provisional, porque ¿para qué? Si la violación ya terminó consumada con la muerte de la consulta del Frente Amplio, que mató a todo el progresismo, que acabó con Cepeda y acabó con todos los movimientos, de Angélica Monsalve,
de Mariluz Serrán, de Arias, de todos nosotros, y de pasito se llevó al debilitamiento y caída de la consulta. Una consulta que le faltaba la cabeza, pues cómo va a moverse los pies. No, todos perjudicados, de frente, colateralmente. Entonces, nulidad. Al declararse la nulidad viene el restablecimiento del derecho. ¿Cómo se restablece el derecho? Violentado en el pasado y que tiene consecuencias para el futuro. Claro, Cepeda ha debido ir a la consulta. Luego se le han generado daños al pacto histórico, a Colombia Humana y a todos los partidos. ¿Qué procede? Cuando el acto absurdo, violento, grosero de las kármicas 07799 se llama, de 2026, que sacó a Cepeda de la consulta, pues viene la indemnización y el restablecimiento del derecho. Entonces se calculan, el Estado calcula a quiénes dañó y qué daño tiene y cómo es resarcible. Entonces uno, en principio, mira el económico, que no es el que pretende, porque el daño fue político, de eliminación de la mitad del país, que es el progresismo, eliminación de todos los partidos, 30 partidos, 230 movimientos de unitarios, más 3 partidos de la alianza cerrada del pacto histórico, Polo, UP y Partido Comunista. Colombia Humana no entró allá, entró por encima, pero eso tampoco es problema de nosotros. Entonces, Colombia tiene que indemnizar por restablecimiento del derecho, porque el daño económico fue brutal. Y el daño político, ¿cómo se indemniza? ¿Cómo se reconstruye? Pues sencillamente que los movimientos que iban a prosperar en la base unitaria del Frente Amplio y que fueron afectadas, pues tienen que los jueces observar si fue cierto que esta violencia de la resolución 0799 incidió en la afectación de todo el pacto histórico, entre ellos todos los partidos del pacto histórico y todos los partidos del pacto histórico del Frente Amplio por la Vida, que se iba a conformar, no se conformó, pero que era toda la consulta, fueron perjudicados. Y colateralmente, ya mirándolo, no en la consulta, no tanto en la consulta, sino en las parlamentarias. ¿Hubo daño colateral? Pues por supuesto. ¿O es que no nos dimos cuenta? Que debiendo tener en una consulta 7, 8 millones de votos con Cepeda adentro, se tuvieron 500.000, 1 millón máximo, entre todos, los eliminados, lo que fue Frente Amplio por la Vida. Ahí están. Entonces tienen que indemnizar a todos los perjudicados, no solo a Roy Barreras, sino a todos los del Frente Amplio por la Vida, y colateralmente a todos los partidos. Ese colateral ya se lo dejamos aquí a la alta juridicidad, que mire los efectos dañinos que hicieron sobre el Frente Amplio por la Vida, que incidieron en las parlamentarias y eliminaron el poder votante de Frente Amplio por la Vida, que lo conforma el Frente Unitarios,
Para las parlamentarias se llamaba Frente Unitario, para la consulta Frente Amplio por la Vida. Pero la violencia de la primera mató y atacó a todo el progresismo, que lo replegó a cero. Lo replegó a cero. ¿Qué era? ¿Cuál era el replegamiento? A Pacto Histórico y Colombia Humana, no se sabe qué será, pero a Colombia Humana los replegó y les dio todas las curules. Replegó todo el progresismo hacia allá. ¿Ese fue efecto de qué? De la consulta. La consulta tuvo un daño en todo el progresismo. Tuvo un daño en Cepeda, tuvo un daño en el pacto, tuvo un daño en la Colombia Humana, independiente, pero hizo daño en los demás. ¿Cómo se les resarce ese daño colateral contra todo el progresismo, que hay que sumar uno por uno? Todos los partidos que quisieron participar, que perdieron su poder político, porque si hubiera habido consulta, el poder político del Frente Amplio se hubiera desplegado mucho mayor también, o de todas maneras se hubiera podido desplegar. Entonces viene ahí una duda de si son indemnizables todos los partidos afectados del Frente Amplio. Indemnización, y la indemnización política es sencillamente que si se da el daño colateral, todos los movimientos que fueron violentados por un golpe de Estado jurídico de la kármica resolución del Consejo Nacional Electoral y del registrador 07 del 99 de 2026, tendrá que tener consecuencias jurídicas, económicas. Las políticas serían personerías jurídicas que no pudieron adquirir. Personerías jurídicas que el Frente Amplio no pudo. ¿Recuerdan el Mira, que le robaron las elecciones, que denunció el presidente de la República, que está denunciado y que salió el Mira? Le devolvieron su personería jurídica. Se la entregaron porque ese fraude implicó un ataque al Mira y el Mira adquirió personería jurídica. ¿Qué pasa con las entidades que fueron dañadas en este golpe de Estado contra todo el progresismo del sucio Consejo, de las sucias decisiones del Consejo Electoral en la 07 y 099? Analicemos las juristas, miremosla cómo es: daños al pacto histórico, económicos y políticos. Es partido político. Si en algún momento le vuelven a quitar la personería, la tiene, la volvió a recuperar. Si la llegasen a perder o hacer esas suciedades que hicieron antes de quitarle la personería, por esas otras que fueron raíz, golpes de Estado anteriores, el golpe de Estado que le dieron al pacto histórico y a Colombia Humana fue brutal. Colombia Humana sí, porque tenía el derecho de hacerlo, de progresía y al otro partido, sí, pero al pacto histórico le quitaron la personería y fue una lucha terrible en otra situación anterior, diferente a las 07-99, a la 07-99, es decir, la kármica del Consejo de Estado. Entonces, juristas, miremos, juristas de todos los equipos de Roy Barreras, de Frente Unitarios, con el golpe de la consulta, que era una sola, que tenía consecuencias, una para otra, tuvo consecuencias y daños de la naturaleza que están marcados en las elecciones. Prácticamente los desaparecieron. ¿Qué pasa cuando los golpes? Bueno, ahora les quiero, pues, eso fue la nulidad y restablecimiento del derecho ante el contencioso administrativo, que ya las voy a iniciar. La segunda acción que voy a iniciar es que el gobierno le pida a la sala de consulta del Consejo de Estado el siguiente concepto: sí o no
Eso es lo que terminan todas las preguntas, terminan en sí o no. Pregunta. Señores Consejo de Estado, la consulta de octubre 2025 tiene una existencia legal, habiendo sido anulada por una tutela del contencioso administrativo Tribunal Superior de Cundinamarca y anulada por la Corte Suprema de Justicia en una confirmación de la improcedencia de esa tutela. Al ser declarada improcedente, ¿tiene algún valor jurídico? ¿Podía ser tomada por cualquier persona para darle un valor de inhabilitante para Cepeda? La respuesta es absoluta, a no ser de que inventen yo no sé qué. No tiene ningún valor. Todos lo entienden, no tiene. Si algo fue improcedente y declarado nulo por un tribunal superior y por una Corte Suprema de Justicia, no tiene ningún valor. La Corte Constitucional no va a revisar, olvídense. Porque ya sabemos quiénes están y qué es lo que hacen y cuál es la orquesta que está contra el progresismo, contra todo el progresismo, a todo instante, y contra el gobierno progresista. Ya vieron los decretos de anulación por una medida cautelar de la Corte Constitucional, ¿no? Este es el comportamiento. Otro presunto golpe de Estado. ¿Por qué? Porque ¿cómo van a anular con medida cautelar? La medida cautelar, eso también está para demandar. Unas medidas de emergencia económica, ¿cómo los van a por una medida cautelar que no existe? Las medidas cautelares no existen ahí. Es inventadito. Si no existe en la Constitución tiene la revisión posterior, posterior de los decretos de emergencia. ¿Qué tal que la Corte tuviera que meterse? Ejemplo, hoy viene una guerra exterior con el Ecuador, con no sé quién, con Estados Unidos, con Venezuela. Hoy mandan unos misiles para acá, usted le contesta a los misiles, guerra. Y el presidente llega inmediatamente, responde de hecho, inmediato, hoy, pero pide que se declare la guerra exterior, o la guerra interior, o la emergencia económica, que ocurre una inundación inmediatamente. No tienen los juristas, los leyes de la Corte Constitucional que meterse en aparar lo que el Estado necesita. Son facultades extraordinarias, excepcionales, que tiene un presidente para parar cualquier calamidad, que se van a meter a hacer medidas cautelares. Que no dispare, dice, medidas cautelares, ¿qué tal contra una guerra exterior? No dispare, decirle inmediatamente, como lo iba a hacer en vacaciones en la Corte Constitucional. No dispare, no pida plata, no pare las inundaciones que están ocurriendo. No, son hechos de la naturaleza que el ser humano tiene que defenderse inmediatamente, y aquí no hay jurista que valga. Aquí es el presidente que tiene eso. Pero sí tiene control después para decir que se excedió, que no se excedió, que la medida, que no había guerra, que no había emergencia económica. Bueno, eso es posterior a estos tiempos. No para allá, para el primer día de que llegaron de vacaciones a dañar pues, Camargo la emergencia económica. Son otros golpes, siguen golpes y golpes. Bueno, entonces lo que va a pasar en la Corte Interamericana, después de que pase todo, que nos nieguen todos los derechos, como se los negaron a la UP. A la UP eliminaron un partido, física y jurídicamente. En el caso de los UAS, eliminaron una etnia, que la eliminaron pues prácticamente porque le quitaron su lengua y estamos recuperándola. Su cultura y su territorio, toca recuperar el territorio. ¿Qué pasó con ese golpe de Estado de la UP? Golpe de Estado porque fue concertado por la Fiscalía, que se hizo la de la vista gorda, y por los jueces que se hicieron de la vista gorda, y madres e hijos murieron y nadie pagó, se hicieron los pendejos, que eso no había existido y que eso era recogiendo café. No, eso fueron muertes, perdón para la UP y pago. ¿Qué pasa con los UAS?
quisieron extinguir una etnia. En la UP extinguir un partido. Y en el golpe de Estado que nos dieron contra todas las decisiones del Consejo de Estado, de la Corte Constitucional y de la Corte Suprema de Justicia, que nos atacaron a los indígenas, nos atacaron el Estado en pleno lo atacó. La Corte Interamericana los paró. No más genocidios por petróleo, de la Occidental de Petróleo, no más de la UIS, no más de Harvard y no más de la Javeriana que sigan perturbando la vida de los UAS, que con sus facultades de petróleo tenían sus intereses, todavía los tienen. Todavía está la Occidental metida aquí y todavía tiene negocios aquí en Ecopetrol y están, y fueron los genocidas presunto genocidio, no, es igual al español que presunto genocidio español. Presunto genocidio ahorita sí, golpe de Estado. Resumen, los golpes de Estado de esta naturaleza ante la Corte Interamericana se resarcen. La UP, perdón y pago. Pago administrativo, mira, las cosas que no evaluaron se llama indemnización por los delitos, fueron delitos. Delito o golpes de Estado, que es lo mismo, aquí fue un delito. Prevaricato, presunto prevaricato del Consejo Nacional Electoral y es delito. Entonces, si extinguen un partido, perdón y pago. Si extinguen a una etnia, perdón y pago. Si extinguen a un progresismo, perdón y pago, de la Corte Interamericana. Claro, porque esas son las consecuencias. Y todos esos partidos que eliminaron, la Corte los puede revivir, porque fueron eliminados. Todos esos movimientos fueron eliminados. Claro, porque han debido tener curules y por consecuencias de este golpe de Estado no pudieron tener curules ellos. Tuvieron curules el Pacto Histórico y Colombia Humana. Que se beneficiaron, pero es que los beneficios no se pagan, porque ya fueron beneficios. Se pagan los perjuicios, estos son los perjuicios, a todos los partidos, por la Corte Interamericana. Eso vendrá. Pasarán todas las decisiones contrarias contra el progresismo, pero las leyes lo hacen así, las leyes internacionales. Nos resarcirán la eliminación del progresismo en estas elecciones que deslegitima cualquier otra cuestión. Igual a los UAS, igual a la UP, son ejemplos de lo que hace la Corte Interamericana. Compañeros y paisanos y juristas, entonces a manos a la obra, viene la unidad y restablecimiento del derecho que tiene que darse como medidas nacionales. Las demás no tomarán ninguna decisión, nadie tomará. El Consejo de Estado en mi apelación contra la tutela, no, improcedente, es que porque yo no soy ciudadano, es que porque los derechos, no, Cepeda sí renunció, obligado. ¿Por qué se obligaba? Porque decía él, ante esa barbaridad, que yo vaya a la consulta y me inhabiliten por doble acción de una consulta y otra, me inhabilitan para ser presidente de la República. Lo obligaron. Cuando se caiga esta perversa 0799 del 2026 del Consejo Nacional, porque se tiene que caer por la ley, de lo que sube sucio cae de la misma manera como la saliva en la cara. Ese delito, ese presunto delito que se cometió. Ahí está. Todo eso tiene que caer jurídicamente. Las cosas en derecho se deshacen como se hacen y tienen que reconstruirse. Entonces, todo esto a nivel nacional y a nivel internacional tiene sus consecuencias directas y colaterales contra todo el progresismo, incluidos los partidos minoritarios que querían tener personería al lograr pasar la barrera del umbral y demás votaciones que tenían que hacer. Se convertían estos movimientos como el de Angélica, como el de Mariluz, como el de Arias, como el de Vergel, como el de todos ellos, fueron damnificados de este misil que acabó con esto, colateralmente con estas personas. Entonces, paisanos, 5 segundos me faltan para darles un abrazo y decirles, el voto, solo el voto nos salva
de estos golpes y de estas suciedades. ¿De quién? Del establecimiento del Estado, auspiciado por unos movimientos totalmente violentos jurídicamente y desquiciados de las normas legales y normas constitucionales que violentaron a 53 millones de ciudadanos. Progresismo, conservadores son progresismo, Papa Francisco es progresista, latinoamericano, suramericano, ecológicos, por la vida. Pues, voten por eso y salvemos a este país de las ilegalidades y reformemos esas cortes, porque es que miren, eso no es posible, eso es grosero. Muchísimas gracias. Ahí otra vez con lo mismo. Esas son las consecuencias en lo nacional y en lo internacional que van a ocurrir con estos golpes de mano o jurídicos de estos leguleyos tramposos del Consejo Nacional Electoral y del registrador, que van para el otro gol. Ya hicieron fraude aquí, en las elecciones de marzo, y ahora viene el otro fraude, ya está montado. Tienen que el software lo tienen, no hicieron caso de cambiar el software que les dijo el Consejo de Estado, y el mismo software lo van a aplicar. Con el mismo software que le hicieron daño al MIRA y que lo tumbaron, con el mismo software van a tumbar al progresismo. Ya lo tumbaron en el Consejo Nacional Electoral, ya lo tumbaron en la Corte Suprema, ya en el Congreso le quitaron todas las reformas. Entonces, ¿qué hacemos nosotros con estos leguleyos, país? Morirnos tranquilamente y decir que aquí no pasa nada. No, aquí pasó mucho y está pasando mucho. Solo lo salvan los hombres de buena voluntad que voten correctamente. Buen día y muchas gracias.